uno de los casos que más marcaría a la sociedad española en la década de los 90 sería lo que hoy en día consideraríamos un crimen de violencia machista. El caso Alcácer, ocurrido en el año 1992, es uno de los episodios más oscuros de la crónica negra española. El motivo de este vídeo es que recientemente Miguel Ricard, único condenado, ha concedido varias entrevistas y en la última asegura contar la verdad, reabriendo el interés público sobre el caso. Este es el caso de Miriam, Toñi y Desiré. Antes de empezar, contaros lo que os cuento siempre. Gracias por seguirme, cada vez se nota que estáis más receptivos a seguirme aquí en YouTube y eso me alegra ver si poco a poco todos conseguimos hacer crecer esta comunidad tan chula que estamos creando. Antes de que se me olvide, amigos, suscribiros. Ya sabéis que en TikTok la comunidad es bastante grande y ahora pues el siguiente objetivo es hacerla crecer aquí. Así que gracias a los que me estáis siguiendo. Te dejo por aquí mis otras redes sociales, ¿vale? Y también recordarte que tengo un libro a la venta, Heridas sin sangre, que es sobre mi propia historia con la violencia de género. Cuesta 10 euros y se puede adquirir en la web rebecaelisamartinez.com. Lo dejo todo en la cajita de información. También os dejo un enlace por si os apetece invitarme a un café. Y ahora sí que sí, vamos con el caso. Con este caso tengo que decir que me pasa algo parecido con el caso de Marta del Castillo, que creo que no estoy a la altura de las circunstancias porque son casos súper, hiper, mega fuertes. Pero teniendo en cuenta los acontecimientos últimos, y es que en los últimos años, 3 años aproximadamente, Miguel Ricard, único condenado por el caso Alcácer, ha concedido algunas entrevistas en el canal de YouTube de El Rincón del Disidente. Por cierto, si no lo conocéis os lo recomiendo. Manu es un grandísimo creador de contenido de True Crime, es un referente. Y hasta ahora el único que ha conseguido que este hombre hable. Que al margen de lo que diga o haga Miguel Ricard, obviamente lo que hace Manu pues es un gran trabajo, ¿vale? Ahora vamos a ir desgranando, no os precipitéis. Ya os digo que hace como 3 años concedió la primera entrevista, él se seguía considerando un cabeza de turco. Y por aquello de entonces todavía estaba metido un poco en el mundo de las sustancias y todo eso, ¿vale? Eso lo aclara en la siguiente entrevista. Hace unos meses concedió la segunda, en la que aseguraba que ya se había rehabilitado. Y en la tercera, que fue hace apenas unos días, os dejaré el enlace también abajo, asegura contar la verdad, en la que ya no se autodefine como cabeza de turco, sino como que fue una persona a la que obligaron a participar. De todas maneras, no adelanto más, vamos a ir viendo. Miriam García, Toñi Gómez y Desiré Hernández eran 3 adolescentes de Alcácer, un pueblo de la Comunidad Valenciana, el típico pueblo en el que nunca pasa nada, como ya hemos dicho en otros casos, hasta que al final pues algo pasa. Lugares muy tranquilos donde todo el mundo se conoce, donde se vive tranquilo. Estas chicas tenían entre 14 y 15 años y quienes las conocían decían que eran chicas muy alegres, muy divertidas y pertenecían a familias trabajadoras. Aquella tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 salieron para acudir a la discoteca Color en la localidad de Picassent, haciendo autostop tras visitar a una amiga enferma. Esther sería una de las últimas personas que hablaría con ellas. Fueron a verla porque, como he dicho ya, estaba enferma y por ello Esther no salió esa noche a la discoteca Color. Esther ha sido también definida muchas veces como la 4ª chica de Alcácer. Las chicas nunca llegaron a la discoteca Color y tampoco volvieron a casa. Las familias denunciaron su desaparición y a partir de entonces comenzó una intensa búsqueda. Incluyó rastreos locales, teorías de una posible red de trata. Participaron la Guardia Civil y los medios nacionales. El caso saltó rápidamente a la prensa, manteniéndose durante 75 días en el foco informativo. Entre otras muchas cosas, 6 días después de la desaparición, el 19 de noviembre de 1992, pero esta vez lo hizo en una entrevista para una cadena de televisión.
Cuando la presentadora le preguntó si creía que ella podía estar en paradero desconocido como sus amigas, ella contestó que sí, porque era la primera que se apuntaba, la primera en ir a todos los sitios y más haciendo autostop. Que esto del autostop hoy en día nos parece una marcianada, pero es que en aquella época era la forma de moverse más o menos normal. El que más o el que menos la utilizaba. Era algo pues bastante extendido. ¿Tus amigas dónde piensas que pueden estar? No lo sé. ¿Tú has pensado que podías estar con ellas ahora mismo si no hubieras estado enferma? Lo he pensado y es que seguro que estaría porque yo siempre, o sea, era la primera que me apuntaba para ir a todos los sitios y más haciendo autostop. Y dijeron, ¿cómo nos vamos, andando o en autostop? Y dijeron, nos iremos en autostop. Se fueron y ya no se sabe nada. Resumiendo mucho porque ya conocemos un poco todo lo que pasó durante ese tiempo. Nos situamos en el 27 de enero de 1993, cuando dos apicultores hallaron los cuerpos maniatados, envueltos en una alfombra en el barranco de La Romana, mostrando torturas, biosexual y crueldad extrema. La Guardia Civil localizó en la fosa un volante médico a nombre de Enrique Anglés y ahí comenzaron a tirar del hilo y dirigieron la investigación hacia la familia Anglés. Como veis, no me estoy extendiendo demasiado en los detalles porque creo que de esto ya se ha hablado lo suficiente, ya hay bastante información o desinformación según se mire, que si no el vídeo se haría eterno y no llegaríamos nunca donde quiero llegar. La investigación apuntó primero a Antonio Anglés, que era un delincuente habitual, con antecedentes por robo y sustancias. También a Miguel Ricard, alias El Rubio, que era su amigo o compañero de este tipo de fechorías. Ricard fue arrestado y realizó varias confesiones que situaban a Anglés como principal responsable del crimen y asimismo como colaborador, aunque luego se retractó, alegando amenazas de acabar con la vida de su hija, de sus familiares, brutalidad por parte de las autoridades, extremo que no fue probado por los forenses. ¿Y qué pasaba con Antonio Anglés? Pues resulta que al parecer Anglés logró escapar por una ventana, cuando la Guardia Civil acudió a su domicilio. Tras una huida rocambolesca por Valencia, Portugal, Irlanda, logró desaparecer y nunca ha sido encontrado, manteniéndose el caso abierto hasta la actualidad. Así es como se ha convertido en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Hay diversas hipótesis que dicen que podría estar vivo, perdió la vida ahogado o vive por ahí con una identidad falsa. Miguel Ricard fue el único condenado por el caso de Alcácer. La justicia lo apuntó como autor de los 3 asesinatos, raptos y bio, recibiendo una pena de 170 años de prisión, mientras la sentencia establece que pudo haber más implicados que nunca se identificaron oficialmente. Ahora vamos a hablar un poco del circo mediático que se armó, las teorías que hubo y todo esto, ¿vale? La cobertura mediática rompió todos los esquemas en España, con un tratamiento sensacionalista y morboso. Programas de televisión como De tú a tú, Quién sabe dónde y Esta noche cruzamos el Mississippi, donde Juan Ignacio Blanco y el padre de Miriam, Fernando García, difundieron diversas teorías. Juan Ignacio Blanco fue un periodista y criminólogo español, conocido principalmente por su trabajo en la Crónica Negra y su implicación en el caso Alcácer. Fue redactor jefe del semanario El Caso y presentador de programas de radio y televisión sobre sucesos. Se hizo muy conocido por apoyar teorías alternativas y conspirativas sobre el asesinato de las 3 niñas, publicando un libro sobre el tema que fue judicialmente retirado. Perdió la vida en el 2019 a los 63 años tras una larga lucha contra el cáncer. Entre otras cosas, fue director de Murderpedia, que era una enciclopedia digital sobre asesinos en serie. Se especuló con la existencia de una snuff movie. Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es una snuff movie,
pero podemos explicar brevemente que se trata de vídeos cortos donde básicamente se le quita la vida a la gente, se la trata con mucha brutalidad, también pueden ser casos de gente que se autodesvive, madre mía, lo he dicho, entre otros crímenes reales, ¿vale? Puede ser muy amplio, pero sin la ayuda de efectos especiales ni ningún truco, con la finalidad de ser distribuidos para entretenimiento. Muy fuerte, sí. También se especuló con redes de personas a las que le gustan los niños. No puedo decir nada más porque es que al final me van a tirar el vídeo. Y la implicación de empresarios políticos, pero esto nunca fue probado. Ninguna de estas teorías. Y la justicia nunca las consideró verosímiles. Una de las historias más conocidas era que al parecer una noche el párroco de Alcácer llamó a Fernando García, el padre de Miriam, para decirle que tenía que ir a la parroquia porque alguien le había dado algo para él bajo secreto de confesión. Juan Ignacio Blanco lo acompañó y horas más tarde visionó el vídeo junto a un hermano de Fernando. Según Blanco, esta cinta mostraba imágenes horribles de dos de las niñas siendo víctimas de tortura y abusos, con la participación de personas vinculadas a una supuesta red que financiaba estos crímenes y grabaciones. Juan Ignacio Blanco aseguraba que este vídeo lo habían visto también el padre de Miriam y el tío de Miriam, aunque ellos luego negarían haberla visto y el párroco también negó haber entregado la cinta. A lo largo de los años, Juan Ignacio Blanco seguía diciendo que esta cinta él la mantenía oculta para protegerse a sí mismo y a su familia. En el documental de Netflix siguió reiterando la existencia de esta cinta. Sin embargo, nunca se presentó públicamente ni se pudo verificar. De hecho, en este documental, pues antes de terminar, dejó de coger el teléfono, dejó de colaborar, en fin. Con su muerte se esfumaron las expectativas de que esa grabación, que supuestamente era la prueba de toda la verdad, pues hiciera que saliera todo a la luz. Así, la historia de la cinta siempre aparece envuelta en controversia, derivando en que la evidencia que podría presentar un giro en este caso nunca se ha presentado ni se ha confirmado oficialmente. En el libro que comentábamos antes de Juan Ignacio Blanco, que se llamaba ¿Qué pasó en Alcácer?, recogió estos planteamientos y le costó la ruina profesional, tras ser denunciado por las familias y enfrentar agresiones mediáticas y legales. La publicación de imágenes atroces y detalles escabrosos provocó un sufrimiento añadido a todos los allegados y desencadenó debates jurídicos sobre el derecho a la intimidad familiar, generando también una demanda, en fin. El documental de Netflix desmonta las conspiraciones y expone el rol de los medios en alimentar el sufrimiento y la desinformación, así como el impacto generacional del caso como crimen de género. Ahora pasamos a hablar un poco sobre los años posteriores. Tras el juicio y condena de Miguel Ricard en el año 1997, siguieron circulando teorías conspiranoicas, alternativas, alimentadas también por intervenciones mediáticas y la falta de resolución en el caso, sobre todo por la fuga de Antonio Anglés. Las familias de la niña sufrieron secuelas psicológicas, lógicamente, aparte del escrutinio público, siendo constantemente acosadas por medios y por particulares, también haciendo que los pobres tuvieran un duelo prolongado del que no podían salir, debido a las especulaciones nunca resueltas, a este contacto continuo que se empeñaban en seguir manteniendo. La gente de tu entorno no te deja de preguntar, ¿os imagináis? No, es que tiene que ser horrible. Circulando rumores, la gente no se calla, la gente te pregunta, te señala con el dedo. El caso se mantuvo abierto en conferencias, artículos y debates, incluso ya en la era de Internet, pasando a ser parte del imaginario colectivo español. En los años recientes se han analizado ciertas cosas con las técnicas actuales, que no existían en aquellos años, por supuesto, todo avanza, lo han vuelto a analizar, lo que han considerado relevante. Ha habido búsquedas científicas de ADN en piezas clave, por ejemplo, en los coches, principalmente el Opel Corsa blanco, se tomaron muestras, etc. Pero no ha habido resultados concluyentes. El caso sigue abierto hasta el año 2029, cuando expiraría la responsabilidad penal de Anglés. Todo esto, por supuesto, presuntamente, esto era lo que ellos contaban. En el año 2013 y después de 21 años en prisión, Miguel Ricard fue excarcelado gracias a la derogación de la doctrina
Parot. Esta doctrina, establecida en 2006, permitía computar los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre el máximo legal de cumplimiento, lo que extendía las penas efectivas de los grandes condenados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó esta doctrina cambiando el cálculo retroactivamente y beneficiando a Ricard, entre otros. Desde su liberación, pues Miguel Ricard ha llevado una vida pues como ha podido, básicamente, ¿no? Entenderme que no puedo decir ciertas cosas, y ha concedido 3 entrevistas a El Rincón del Disidente. La última, como ya he dicho, fue hace unos días y aporta una versión alternativa de los hechos. Hasta ese momento él negaba su participación y decía que era un cabeza de turco. Pero ahora ha cambiado esta versión, lo que motiva la realización de este vídeo. El documental de Netflix aporta rigor documental y resitúa el caso bajo el prisma del crimen de violencia de género, mostrando cómo la sociedad y los medios de comunicación generaron un miedo atávico en una generación de mujeres, mientras la falta de respuestas cerradas mantiene el dolor de las familias tanto tiempo después. La clave de la última entrevista a Miguel Ricard y lo que la diferencia de todos los relatos previos es su confesión detallada y explícita sobre lo ocurrido aquel 13 de noviembre de 1992. Por primera vez, Miguel Ricard admite que estuvo presente y narra su versión completa, aportando nuevos nombres y explicando con detalle su implicación y su posterior silencio durante décadas. Ricard afirma que aquella noche fue convocado por Antonia Anglès y Mauricio. Él pensaba que iban a hacer alguna entrega, algo así de lo que solían hacer. Y que al salir de la casa de la madre de Anglès se une el apodado El Nano. Y ya en el lugar de los hechos se unen 3 hombres desconocidos para Ricard. Unos adultos de entre 50 y 60 años. Eran 3 y mantenían una conversación fluida con Anglès, por lo tanto parece ser que lo conocen. Se conocen entre ellos. Por supuesto, todo esto es lo que cuenta él, todo es presuntamente, ¿vale? De modo que lo que cuenta Miguel Ricard es lo siguiente. Según Ricard, él nunca supo los nombres de estas 3 personas. Nano parece ser que era un amigo de Anglès, a quien él no conocía de antes. La identidad no ha quedado clara y las fuentes no lo identifican. Ricard lo describe como implicado directo en la agresión junto a Anglès y presente en las maniobras que llevaron a las niñas al almacén, pero no se conocen datos exactos de su paradero actual. Mauricio era de la familia Anglès y fue citado incluso en el sumario como posible acompañante en diversos momentos, pero nunca fue formalmente acusado ni detenido por el caso principal. En esta última confesión, Ricard dice que él fue quien acabó con la vida de una de las chicas, mientras que Anglès acabaría con las otras 2. Según Ricard, las niñas subieron al coche sin violencia pensando que las iban a dejar en la discoteca Color, pero Anglès pasó de largo. En un lugar más alejado se baja con las niñas y con todos, y a Ricard y a Mauricio los mandan a comprar comida, los bocadillos. Miguel Ricard dice que este lugar no fue La Romana, sino un sitio cercano a Catadau. El traslado a La Romana, al parecer, se produjo después, según cuenta, cuando por presión policial cambiaron los cuerpos de sitio. Desde Alborache, donde lo habían enterrado primero, aprovechando la tierra blanda, hasta el barranco de La Romana para que nadie pudiera relacionar el caso con ellos. Cuando regresan de comprar aquellos bocadillos, Ricard se encuentra a los 3 hombres mayores y a los otros 2 hablando de las chicas. Sostiene que él intentó negarse a participar. Fue golpeado y amenazado y que apenas intervino durante los hechos. Dice que al acabar, los 3 desconocidos, estos que eran mayores, se fueron porque ya habían terminado, y fue entonces cuando Anglès decide que tienen que acabar con la vida de las 3 chicas. Antonia Anglès acabaría, según él, con 2 y Mauricio con 1. La famosa moqueta, dice Ricard que la encontraron poco antes tirada en un contenedor y que la cogieron porque Anglès quería usarla.
pero que no fue un elemento premeditado para cometer los hechos. Ricard reitera que fue amenazado y agredido por Anglès para que no contara nada y que durante los registros y las primeras declaraciones solo dijo lo que la Guardia Civil quería escuchar, por miedo a represalias de los implicados. Añade que en prisión nunca fue entrevistado públicamente y que la única motivación de su silencio era proteger a su familia, a la que Anglès había amenazado. ¿Que por qué cuenta todo esto ahora? Pues dice que ya libre y sin miedo real, se siente capaz de quitarse esa cruz de encima y confesar lo sucedido pidiendo perdón a las familias y a la sociedad, afirmando que cada día de su vida ha pensado en las niñas y que nunca se ha perdonado completamente. Tela marinera. ¿Qué tiene todo esto de nuevo? Pues él involucra por primera vez a 3 personas desconocidas, 3 hombres adultos que nunca han sido identificados, y señala que Anglès y Mauricio fueron los autores materiales directos. Explica en detalle las razones por su silencio, mentira y manipulaciones que siempre han estado asociadas al miedo, y confirma elementos que coinciden con testimonios directos y algunas partes del sumario, pero desmiente haber participado activamente en acabar con la vida de las niñas, aunque admite su presencia en toda la secuencia de los hechos. Y ya pues finaliza pidiendo perdón a las familias, aclarando un poco que su motivación es descansar en paz, quitarse el peso de encima. Reconoce que su confesión puede llegar tarde y que puede que nunca sea perdonado. Así que bueno, pues esto representa un poco el núcleo de la verdad de Miguel Ricard en su entrevista más reciente. El caso Alcácer tuvo un gran impacto porque expuso brutalmente la violencia sexual y de género en un momento en el que los movimientos feministas comenzaban a ganar espacio en España. Este crimen estremeció a la sociedad y generó una sensación de miedo colectivo, sobre todo entre las mujeres. Era como que a raíz de este caso teníamos que ir con cuidado a todos lados y por supuesto la responsabilidad de que nos pasara algo pasó a ser nuestra completamente, no del que nos agredía, así que también es una locura. La cobertura hizo una psicosis, explotó el dolor de las familias y generó un debate sobre la ética periodística. También marcó un antes y un después en la forma en la que se trataban los crímenes en los medios. Fue muy fuerte este caso. Si me estás viendo desde fuera de España, te invito a que te informes un poco si quieres para que veas la envergadura que tuvo. No me gustaría acabar sin antes haber aportado algunos datos que considero de valor. En el año 2022, Miguel Ricard fue detenido en un narcopiso en Barcelona y para aquel momento continuaba rechazando cualquier responsabilidad, incrementando el misterio sobre lo que había pasado. La dimensión político-social del caso cambió la relación pública con la criminalidad, la cobertura mediática y los protocolos de búsqueda de menores, marcando un antes y un después en la televisión y en la conciencia nacional, aunque aún así quedaba mucho por hacer todavía, igual que ahora también queda mucho por hacer. La reciente confesión pública de Miguel Ricard, hecha sin presiones judiciales o policiales, al final representa un documento histórico. Sea verdad, sea mentira, es algo que no se había dado hasta ahora. Sin embargo, aunque Ricard reconoce su implicación, la entrevista dejó muchas dudas sin resolver. Detalles escasos, contradicciones sobre hechos clave y la existencia de personas no identificadas que sigue siendo un misterio y que sigue alimentando un poco todas esas teorías de la conspiración. Este debate público nos recuerda que esta historia trágica y difícil va mucho más allá de la versión oficial y que el dolor de las familias que aún sufren debe ser lo primero en nuestra memoria. El caso Alcácer sigue abierto en la conciencia colectiva y social, con muchas preguntas pendientes y una comunidad que sigue buscando justicia y verdad. Por eso debemos mantener viva la memoria de Miriam, Toñi y Desiré, no solo como víctimas, sino como un símbolo para seguir luchando contra la violencia machista y la injusticia social que ésta genera. Porque conocer la verdad es también respetar el dolor que este crimen dejó para siempre. El caso Alcácer marcó, como ya hemos dicho, un antes y un después en la seguridad y en la conciencia social sobre el riesgo de violencia machista en España, especialmente para las mujeres adolescentes.
Tras el crimen se generó en la sociedad y en los medios una narrativa de terror sexual que trasladó una responsabilidad extrema de autocuidado y control a las mujeres y familias, recortando la libertad femenina por miedo a estas agresiones y trasladando la responsabilidad hacia las propias mujeres en vez de hacia los agresores. A raíz del impacto social, mediático y judicial del caso, se endurecieron las leyes sobre delitos sexuales. El Código Penal de 1995 reconoció los delitos contra la libertad sexual como atentados directos a la dignidad y la seguridad de la mujer, y años después la Ley Integral de Violencia de Género amplió los protocolos de protección y la tipificación de violencia contra las mujeres, sentando las bases para leyes como la Ley del Solo sí es sí y la adaptación al Convenio de Estambul. Bueno, chicos, no sé el tiempo que llevo hablando ya, tengo la boca más seca. Espero haber estado a la altura, espero que no se me haya colado ningún dato erróneo porque ya sabéis que en este caso hay muchísima información, muchísima desinformación y por más que intentamos ponerla en orden, a veces ya sabéis que hay datos que se pueden colar, ¿vale? Pido perdón si me he equivocado en algo. Por otro lado, me gustaría invitaros a que veáis esta última entrevista, a la entrevista que ha hecho Manu del Rincón del Disidente a Miguel Ricard y el debate que luego se hizo en torno al tema. ¿Vale? Que no quiere decir ni que este canal apoye a Miguel Ricard, ni que Manu piense como Miguel Ricard, ni que se crea su declaración, ni que no se la crea. Simplemente ha recogido sus palabras, ya está. Que parece ser que se ha armado un poco de revuelo con esto. Hay que diferenciar, ¿vale? Por supuesto, todo lo que se comente, tanto aquí como allí, como en cualquier sitio, por favor, os pido que sea con respeto. Que ya bastante se ha cagado con este caso a lo largo de los años, así que vamos a calmarnos. Vamos a hacerlo todo con respeto y educación. Que yo sé que sí, que en este canal somos gente genial. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.